Muy buenos días a todos. Seguimos grandemente agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos da para servirle. Y a nombre de nuestra iglesia Emmanuel, agradecemos también el tiempo que nos regala para estar en la presencia del Señor. Con esta cita que tenemos con la palabra de Dios, esperando como siempre que los devocionales que compartimos mis hermanos y yo pueda ser de gran bendición para nuestras vidas, que es el propósito, y que además puedan compartirlo si les es posible con alguna persona que ustedes crean que lo necesite. En esta ocasión compartiremos el Salmo 32 de la serie de los Salmos Mesiánicos. Esto es de las experiencias religiosas, es el perdón. Veremos las bendiciones del perdón, que no ofrece la protección y la guía de Dios. Este Salmo 32 se titula Salmo de David. Másquil. La palabra hebrea para másquil podría entenderse mejor como instrucción, porque está lleno de instrucción y contemplación y es digno de meditación, como lo indica la palabra Selah, que se usa a pie de los versículos en este salmo. Este salmo nos muestra la gran bendición del pecado perdonado, y David lo describe de esta manera. En el versículo 1 y 2 dice la palabra del Señor: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David aquí nos habla de la gran bendición que hay para el hombre o la mujer que conoce el perdón de Dios, pues su pecado ya no está expuesto más, porque Dios lo ha cubierto ya con su perdón. Y ya lo dice en el Salmo 1, que dice de esta manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sin embargo, si no hemos hecho esto y ha caído en pecado, el Salmo 32 nos muestra otra manera de ser bendecidos, confesando completamente nuestro pecado y arrepentirnos verdaderamente del pecado, obviamente. Aquí vemos que David tuvo la gran oportunidad de conocer esta bienaventuranza en su propia vida. David era un gran hombre de Dios y dice que era conforme al corazón de Dios. Pero a pesar de esto, cayó en pecado y entró en decadencia espiritual, como ya hemos visto en el libro de Primera de Samuel, en los capítulos 27, 29 y 30, que pues es muy largo poder leerlo aquí en este devocional, pero con tiempo pueden ustedes abrir sus Biblias para enterarse de todo lo que nos habla este capítulo. Y reincide también en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, con respecto a Betsabé y Urías. Después de estas ocasiones en las que pecó, David confiesa que se arrepiente de sus pecados y Dios lo perdona, por lo que David sabía que era ser un pecador culpable y aún más sabía
la gravedad de su pecado. Pero además lo sabía porque él había visto lo bueno y lo maravilloso que es ser perdonado. Es por esto que David habla de perdón real por la declaración de Dios. La enseñanza que nos deja esta porción de la palabra es que hay que ser honesto. Es decir, que Dios te haga honesto y que no te engañes. Hay que confesar con franqueza delante de Dios, dejando que el alma esté bien por dentro. Para David su pecado significaba agonía. No confesar y ocultar su pecado delante de Dios, y David lo describe de esta manera. Dice David en este salmo: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, Selah. Esto era lo que David le dijo a Dios en los versículos 3 y 4, después de que él había sido perdonado y recordaba su estado espiritual y mental mientras mantuvo su pecado oculto por haber callado, en lugar de confesar y arrepentirse, pues la presión de su doble vida por no haber confesado su pecado le habían hecho sentirse viejo, oprimido y seco. Tal vez David no reconoció a tiempo que la mano de Dios se agravó sobre su vida, pero al entender que su miseria estaba relacionada con la opresión de su pecado, entendió su rebelión contra Dios. En esta porción de la palabra debemos entender nosotros como cristianos o creyentes que la mano de Dios nos es de gran utilidad cuando nos levanta, pero cuando esa misma mano de Dios que nos ha levantado nos llega a oprimir de manera tan terrible que no quisiéramos experimentarlo, es como llevar el peso del mundo sobre los hombros. Y al parecer David sufría más por el resultado de su pecado, pues esta culpa y la falta de comunión con Dios era mucho más fuerte que el pecado mismo, pues él se sentía seco y miserable, y en cierto modo esto fue algo bueno para él, porque esto fue algo para lo que debía demostrar que era el Hijo de Dios, y que el pacto de Dios no le permitiría estar en situación cómoda, pues aquel que no siente desdicha ni remordimiento por cometer pecado y no confesarlo delante de Dios, tiene muchas cosas de que preocuparse en tiempos posteriores. Y para la eternidad, pues es Dios el que escudriña los corazones. Esta obra la hace el Espíritu Santo, por supuesto, que es el que convence al hombre o a la mujer de su pecado. Porque la dureza de corazón es una marca que queda en aquellos que cometen pecado y no se redimen. Y estos no pertenecen a Dios. Mas la bondad y la humildad de la confesión y el perdón hace volver la misericordia de Dios. Y David, apelando al perdón de Dios, en humildad le dice al Señor
en los siguientes versículos, que es el 5, y dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Y nuevamente aparece la palabra Selah. Selah indica un oleaje o prolongación del acompañamiento para enfatizar esta terrible imagen de un alma que se remuerde en sí misma. El gran problema de David era el pecado que cometió, y muy probablemente se trataba de la inmoralidad que había cometido con Betsabé, como antes lo habíamos dicho, además del asesinato de su esposo para encubrir su inmoralidad. Sin embargo, podemos contar que David quiso vivir una doble vida para ocultar sus pecados. Pero cuando David estuvo listo para arrepentirse y terminar con esta situación, fue entonces que Dios lo perdonó, porque él le dijo a Dios: confesaré mis transgresiones a Jehová. Y David preparó su corazón para Dios, y el perdón ya lo esperaba. Dios ya había dispuesto para David la restauración, porque la confesión del pecado le preparó el camino. Esto resulta de gran valor, el hecho de abrirnos de corazón y nosotros también hacerlo hacia Dios. Con todo nuestro dolor, veamos aquí que la confesión del pecado real, profunda y genuina, es una característica que todo creyente o cristiano debe poner en práctica. Y la Escritura lo dice en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Así es que, como cristianos, Dios nos hace sentir que debemos arreglar las cosas con Él, confesando abiertamente nuestros pecados. Mas el Señor dice: pero hay demasiados que confiesan sin corazones rotos, sin ojos llorosos ni espíritus humillados. Porque pueden confesar tantos pecados, pero si sus corazones son endurecidos, si no vienen de un corazón contrito y humillado, serán solo burlas delante del Señor. Ahora veamos en los versículos 6 y 7 la bendición de Dios para los perdonados, que trae la protección y la guía. Y dice de esta manera: por esto oraba a ti, todo santo, en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Sin duda, es maravilloso saber que Dios es tan grande en su misericordia perdonadora, porque esto nos da una razón mucho más grande para buscar a Dios, con la confianza de que podemos hallarlo, porque si el perdón de Dios es bueno, la comunión de Dios es aún mejor.
Por esto David se glorió en la protección que ahora tenía en Dios, pues Dios mismo era su refugio y un refugio seguro, rodeado de cánticos de liberación cantados con gozo y confianza en la victoria. Observemos aquí que David, en los principios de este salmo, se sentía oprimido, pero aquí encuentra refugio en Dios. Y le dice así en el Salmo 31:20: en lo secreto de tu presencia los esconderás. En los versículos siguientes, que son el 8 y el 9, Dios pide a su pueblo que preste atención y obtenga entendimiento. Y dice así: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Aquí podemos observar que David habló de manera profética en la voz de Dios, que se dirige a su pueblo. Dios le promete al pueblo hacerlos entendidos, enseñarles y guiarles. Y dijo: sobre ti fijaré mis ojos. No hay mejor promesa de Dios que es la de tener la mirada de Dios sobre nuestra persona. Como dice, en ti o en mí. Esto lo podemos entender que para los que le buscan de manera diligente, se enfocan en Él. Él los guiará, y esto es una gran bendición que se obtiene al ser perdonados y restablecer la comunión con Dios. Pero duras palabras que dicen: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Es tal vez esta expresión que se necesita ser sujetos o sujetados con cabestro y con freno. Y esto parece ser que es una advertencia para todo creyente, que Dios se ve obligado a recurrir a las aflicciones y pruebas para meternos en su camino. Y así David entendió que esto describía su condición en los tiempos que él no confesaba su pecado, que eran como un animal terco que solo podía entender y ser guiado a través de su dolor. Después de que David experimentó todo esto, vinieron las bendiciones del Señor. Vinieron las misericordias y el gozo cuando se dejó guiar por Dios. Y esto lo dice en los versículos 10 y 11, con los cuales termina este salmo, y dice de la siguiente manera: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. En esta porción de la palabra, David entendía lo que era vivir como impío, con aflicciones y dolores, por lo menos en los tiempos en que él ocultó su pecado. Mas ahora que se arrepintió y fue restaurado por Dios, David experimentó que la misericordia de Dios lo rodeaba en todas formas. En este salmo podemos encontrar una gran cantidad de razones
que nos convencen como creyentes para alegrarnos, para gozarnos y para cantarle a Dios y dar voces de júbilo. Porque tenemos un Dios que nos perdona y nos restaura. Y este salmo termina de una manera tan hermosa que hace un llamado a su pueblo para que se goce y se alegre en Jehová. Y esto lo debemos tener muy presente y recordar esas razones que Dios nos da la bienaventuranza de su perdón, que nos da también la redención de las culpas, que nos da la liberación de la hipocresía y el estrés de la doble vida, pero sobre todo que Dios nos da su protección, su guía y su restauración. Y esto, hermanos, amigos, que nos ven y que nos escuchan, solo lo hace Dios, el Dios y Padre de misericordia y su gracia inmerecida por nosotros. Con esto terminamos este salmo y damos gracias a nuestro Padre porque nos habla tan claramente para redarguir nuestros corazones y nos deja ver que su perdón y su misericordia nunca nos deja. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este devocional, por esta palabra, Señor, que tú has traído a cada corazón, aún al nuestro, Señor, porque sabemos que si nosotros no confesamos nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras faltas, Señor, sabemos que estamos demolidos de modo espiritual por no hacerlo. En cambio, si nos mostramos con un corazón contrito y humillado, Señor, tú eres bueno y fiel para perdonarnos. Te damos gracias, Señor, porque tú haces cosas maravillosas y grandes, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.